Un gozo, hermanos. Buenas noches. El tema de hoy se llama No te acomodes, transfórmate. Vamos a nuestra primera cita. Esta va a ser la cita que vamos a tomar como referencia. Vamos a Romanos 12:2. Muy bien, dice la palabra de Dios, no te conformes. Esta palabra, si tú la buscas en su significado griego, significa no te amoldes, no te acomodes. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir en esta cita es que no nos acostumbremos a las cosas del mundo, que no nos acomodemos a ellas, que no nos amoldemos a ellas, porque si así lo hacemos, entonces nos hacemos como los del mundo y nuestra naturaleza puede empezarse a contaminar con todas las cosas que hay en el mundo. Probablemente podamos decir, bueno, pero pues el mundo lo creó Dios. Salmos 89:11 dice que el mundo fue creado por Dios. Él formó el mundo. Entonces, ¿por qué esta cita nos dice que no nos hagamos al mundo? Bueno, pues todos sabemos lo que pasó con la creación. Toda la creación vino a muerte por la desobediencia, por la avaricia, por la codicia. La autoridad que Dios le había dado al hombre para gobernar la creación le fue entregada a Satanás. Ese ser que Jesús lo describe en uno de los evangelios diciendo que él lo vio caer como un rayo antes de que el hombre fuera formado. Él fue desterrado del cielo y él cae a este mundo. Y cuando el hombre es implantado aquí, la naturaleza de Satanás, de envidia, de egoísmo, lo hace llegar y engañar al hombre. El hombre por avaricia se deja engañar y entrega esa autoridad. Todos sabemos entonces cómo el propósito de Dios era que el mundo fuera un lugar bueno para nosotros, que su creación fuera perfecta, un lugar de deleite, de delicia, en donde tú y yo no tuviéramos que padecer, en donde no tuviéramos que trabajar para comer, ni tuviéramos que sufrir, ni tuviéramos que experimentar muerte. Pero el hombre decidió mal. Y a partir de ese momento, el mundo se echó a perder, tal cual lo podemos decir, se echó a perder. El enemigo, sabemos, lo dice en Apocalipsis, es un engañador. Él viene a engañar al mundo entero, lo dice Apocalipsis 12:9. En Juan, vamos a esa cita, Juan 8:44, vamos a conocer, es una cita que ya la hemos escuchado, y vamos a reconocer más bien esa naturaleza de Satanás por la cual la advertencia y la exhortación de esta tarde nos dice que no nos amoldemos a este mundo. Vamos a ver por qué. Dice aquí en Juan 8:44, él ha sido, ustedes son de su padre el diablo, dice, empezándola desde el inicio, y los deseos de su padre quieren hacer. Está hablando de los que no han reconocido a Jesucristo en su corazón y por lo tanto no son hijos de Dios. A esos que no son hijos de Dios, la Biblia los describe como hijos de ira o hijos del diablo. Aquí no hay intermedios. O somos hijos de Dios o somos hijos del maligno. Y si continuamos leyendo, dice, él ha sido homicida. Su naturaleza fundamental es la muerte. Él, con todo lo que toca, todo lo que influye, todo lo que impacta, lo transforma en muerte. Esa es su propósito al estar aquí. Robar, matar, destruir. Seguimos leyendo, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Quién es la verdad? Dice aquí que no hay verdad en él. En él no puede existir ni un poco, ni siquiera de misericordia, porque no conoce la verdad, no la reconoce. Sí la conoce, porque él conoce a Dios. Él conoció a Jesucristo en el cielo, pero no lo reconoce como Dios. Para Satanás el único Dios que hay es él mismo. Y entonces, si seguimos leyendo, dice,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, caray, dice aquí cuando habla, entonces tiene voz, ¿verdad? Satanás tiene voz, aunque de pronto no escuchemos tal cual a Satanás, que no puede andar en todos lados, ¿verdad? No lo podamos escuchar que venga y hable, pero Satanás habla a través de muchas cosas. Es príncipe de este mundo, quiere decir que puede utilizar al mismo mundo para hablar, ¿sí o no? ¿Qué más hay en el mundo que puede utilizar Satanás para comunicarse, para comunicar sus planes de muerte? Utiliza la mentira, utiliza el engaño. ¿Nuestra carne es del mundo? Nuestra carne es del mundo. Quiere decir que también a través de la carne puede estar lanzando mentira. Hay muchas voces que el hombre puede estar escuchando, pero hay una sola que es la verdadera, la que le trae vida, y es la voz de Dios. Cuando el hombre empieza a escuchar entonces esa voz del mentiroso, continuamos ahí leyendo, dice que él de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Hermanos, las mentiras del diablo que pueden salir a través del mismo diablo, del mundo, de la carne, incluso de la muerte, las verdades del diablo, cuando son creídas en la mente del hombre, llegan y forman algo que se llama fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Bueno, pues en las ciudades del Antiguo Testamento podemos leer cómo para protegerse, todas las ciudades tenían grandes murallas que las rodeaban. Eran murallas altísimas, infranqueables, impenetrables. Todos los ejércitos que venían a querer penetrar a esos reinos para saquearlos, para dividirlos, para quemarlos, apoderarse del oro, si esas murallas eran altas, eran firmes, pues los adversarios no podían entrar ahí. Una de las características de las grandes murallas es que quitaban la luz a las ciudades. Como eran de piedra y además eran muy altas, pues oscurecían esas partes. Yo te acabo de decir en este momento, hermano, que las mentiras del diablo, creídas en la mente del hombre, generan fortalezas. ¿Qué significa? Que el diablo lo que quiere hacer es poner en nuestra mente una muralla para que no penetre la luz del evangelio. Él lo que quiere es venir a traer sombra de muerte a la mente del ser humano. Cuando hoy hablamos en esa primera cita base de esa exhortación que nos da la palabra, en donde dice, no te acomodes a este mundo, no te amoldes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Lo primero que se nos viene aquí a la mente entonces es que para que el entendimiento pueda ser renovado, con lo primero que se va a tener que enfrentar son con todas esas fortalezas de mentira que se han venido levantando a lo largo de nuestras vidas. Si conocemos al enemigo, hermano, podemos saber cómo combatirlo, pero hay muchas fortalezas a las que ya nos acostumbramos, a las que ya nos acomodamos. Aquí, pues si está hablando de que él es mentiroso, pues afortunadamente la palabra de Dios nos dice que tenemos una armadura que nos protege de ese mentiroso. Por eso nos dice en Efesios 4:14, a ver, ahorita les confirmo, Efesios 6:14, dice que te ciñas con el cinturón de la verdad, que te ciñas. Yo hace rato me estaba imaginando ese cinturón puesto en un vestido y lo primero que se me reflejó en mi mente es que el cinturón sirve pues para dar forma, ¿verdad? El cinturón sirve para sostener, el cinturón sirve para amoldar el cuerpo, por ejemplo, de una mujer cuando se pone un vestido amplio, holgado, o en el hombre, pues para que no se caiga el pantalón, ¿verdad? En el hebreo hay una connotación que tiene cuando dice que nos pongamos ese cinturón de la verdad, dice que nos ciñamos los lomos con la verdad.
En el hebreo, los lomos era la representación en el cuerpo del hombre en donde estaban ubicados los órganos sexuales, los órganos de reproducción. Sabemos para qué sirven, ¿verdad? Los órganos sexuales sirven pues para que se perpetúe la vida a través de la fecundación. Entonces, si nosotros nos ceñimos con el cinturón de la verdad, lo que va a estar sucediendo ahí es que de lo que de nosotros emane va a salir vida. El enemigo quiere venir a traer pensamientos de muerte y luego dice que nos pongamos el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. ¿Por qué nos dice eso? Esta cita en Efesios, pues porque en la palabra de Dios se reconoce como la mente es la batalla, es el campo en donde se tienen que librar las batallas más difíciles entre la mente carnal o los mensajes de Satanás o del mundo y la mente espiritual, la mente del Hijo de Dios. Cuando hablamos entonces de que el diablo va a seguir atacando, pues esa es su naturaleza, pero nosotros sabemos quién vive en nosotros. Pero también nos dice la palabra, estén alertas, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente nomás viendo a quién devorar. Hermano, quiero hablarte un poco de fortalezas, porque si ya dijimos que la renovación del entendimiento es el camino que nos va a ayudar a no acomodarnos, a no acoplarnos a las cosas de este mundo, vamos viendo entonces contra qué fortalezas el hombre tiene que estar peleando. Mira, déjame compartirte algo. En mi campo profesional se habla mucho de un término. Se habla de creencias limitantes o creencias incapacitantes. Eso no es otra cosa más que mentiras del diablo que ha querido venderle a la mente del hombre para incapacitarlo, para hacerle creer que no sabe, que no puede cambiar de una condición o salir de un estado para transitar a otro estado. Las creencias incapacitantes se pueden manifestar de muchas maneras, por ejemplo, a través de los miedos. Decíamos que las fortalezas son cosas que se oponen a la verdad. Bueno, pues una creencia incapacitante como el miedo se opone a la verdad. ¿Cuántas veces nos dice la palabra que no tengamos miedo? ¿Cuántas citas hay que dicen no temas? Hasta para el día de los años bisiestos, ¿verdad? 366 veces. Dice no temas. Bueno, pues la primer fortaleza con la que el hombre se enfrenta es con los miedos. ¿Cuántos tipos de miedos? N. Satanás es especialista en estar todo el tiempo lanzando dardos de temor a la mente. Imagínate tú, te voy a poner ejemplos de los primeros que salgan aquí. Yo no estoy hablando de nadie que conozca, simplemente son ejemplos de los que se ven en el mundo. Pero imagínate una mujer que tiene miedo a la soledad y que por su miedo a la soledad todo el tiempo está buscando con quién relacionarse. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo llenar sus espacios vacíos de tiempo? Hace de todo para ser distraída y no enfrentar su soledad, pero nunca, probablemente por ese miedo, que es una fortaleza satánica, se pone a pensar que esos son los mejores momentos para tener intimidad con Dios. Cuando uno está tan ocupado y tan relacionado en el mundo y de una actividad a otra, a veces ni chance hay de entrar en lo íntimo, en lo secreto, para disfrutar del amor del Padre. Pues entonces, ¿por qué temerle a la soledad? La mentira del diablo es, si estás sola vas a sufrir. La soledad es un momento para encontrar a Dios, porque no hay bullicio. No hay distracción. Y es un momento en donde si hubiese algún vacío, Él viene y lo llena todo en todo. Otra creencia limitante o incapacitante, la inseguridad. La inseguridad, el pensamiento de que, híjole, pero si me sale mal, y si me critican, y si quedo en ridículo, y si lo intento y fracaso, esa es otra fortaleza. ¿Cuántos sueños
se han truncado en la vida de los hijos de Dios que están llamados a alcanzar grandes proezas, de los hijos de Dios a los que se les infundieron sueños y visiones, se les dieron proyectos, se les dieron las especificaciones de cómo construir esos proyectos para que todo saliera bien y se han frustrado por fortalezas de inseguridad. Mentiras creadas por el diablo para incapacitar al hombre y para cegarlo de la verdad. El caso de una persona que, te voy a poner un ejemplo, que en alguna ocasión comentaba que tenía mucha inseguridad de hablar en público, que le temblaban las piernas, que se ponía muy nerviosa, que le daba miedo, que le daba pánico escénico. Y de pronto por ahí esta mujer descubre que la fortaleza que se levantó en su vida, que le provocó ese pánico escénico, estuvo desde su infancia porque fue una niña violentada, una niña que todo el tiempo estuvo sumida en su timidez, que no podía hablar, que no podía opinar, porque en todo tiempo fue anulada, fue devaluada. Y de pronto, imagínate tú que esta niña recibe a Cristo en su corazón y esa luz empieza a querer penetrar en esa muralla que se había levantado de inseguridad, y por ahí un rayito de la luz de Cristo entra en ese entendimiento. Y de ser una chica que atendía en una sucursal de esas de autoservicio, de las grandes cadenas que hay en la ciudad, a los pocos meses es gerente de la tienda, a los 3 meses le dan una gerencia de zona en donde tiene ya varios autoservicios a su cargo. Y imagínate tú que hace 3 semanas esa muchacha, bueno, ya no es una niña, ya es una muchacha, llega con su jefe y le dice: jefe, pues yo considero que soy buena en mi trabajo y veo que mis homólogos, mis compañeros que son otros gerentes de zona, en lo que de pronto hemos platicado, pues tienen dudas en varias cuestiones de contabilidad, de finanzas. ¿Por qué no me deja darles un curso? No me pague más, yo lo doy en mis horas de trabajo o después de mis horas de trabajo. Deme chance de capacitarlos. Imagínate tú que esa chica que le temblaban las piernas ahorita está capacitando a nivel nacional a todos los gerentes de zona de la República Mexicana y que se está pensando ya en promoverla como gerente de mercado. Y todo ese cambio, toda esa transformación surge a partir de que ella se da cuenta cuál fue la fortaleza que Satanás había levantado en su vida y cómo ella permitió que la luz del Evangelio le mostrara cuál es su verdadera naturaleza. Te estoy poniendo ejemplos que yo sé, hermano, que mira, de alguna o de otra manera podrían estar tocando la vida de alguien de los que estamos aquí. Fortalezas de creer que no tenemos capacidad, falta de capacidad. Imagínate que a un niño toda su vida se le estuvo diciendo: tú no puedes, eres un inútil, eres un tonto, tú mejor búscate un oficio porque ni creas que vas a poder ser un profesionista, mejor vete a vender chicles para que apoyes aquí a la familia porque ni creas que vas a poder estudiar. Imagínate que ese niño entra y trabaja en una gran universidad y el trabajo que le dan es el de asistente técnico, es el que se encarga de poner las bocinas en los auditorios, del sonido para cuando va a haber eventos. El niño, ya muchacho, decide que puede empezar a estudiar, se da la oportunidad, saca su primaria, saca su secundaria, saca su preparatoria. Y un día estaba ese muchacho ante una audiencia como de 25 directores, terminando de preparar el sonido para ese curso, y el instructor de ese curso volteaba y veía a ese muchacho y pues así como esperando que terminara su chamba para el instructor empezar a dar el curso, ¿verdad? Un curso de alta dirección, en donde estaba el rector de ese lugar y todos sus directores. Y de pronto, pues ya empieza el curso y el muchacho no se iba allá atrás, dizque haciendo cosas, pero pues estaba nada más escuchando. Y de pronto imagínate, ese instructor, ese hombre,
llega y se le acerca al chico y le dice, te veo muy interesado en el tema. Y el chico le dice, sí, porque yo un día voy a estar aquí sentado, tomando este diplomado de alta dirección. Yo quiero ser rector de esta universidad. Bueno, termina ese diplomado, pasan 3 meses, ¿y qué crees? A ese joven lo meten en la lista del siguiente grupo que tomará ese diplomado. Este es un caso real. Ese muchacho no tiene la licenciatura. Las personas con las que va a entrar a tomar ese curso son pura gente que tiene licenciaturas, maestrías y no sé cuánta cosa. Pero ¿sabes cuál es la forma de pensar de este chico? Que tiene a Cristo en su corazón y que la palabra ha venido a derribar esas fortalezas que se levantaron desde su infancia. Este chico es el primero en llegar a la universidad y es el último en irse. Es un chico que nunca tiene un no se puede, un no sé, un eso no está permitido. Tiene una actitud de servicio impresionante. Es alguien que trata a los demás, no como un asistente técnico. Trata a los demás como si él fuera el coordinador del área. Es más, hay gente que piensa que él es el coordinador del área de servicios técnicos de ese lugar. Este muchacho ya está anotado en el siguiente grupo de alta dirección. Cuando se le pregunta al rector de esa universidad, cuando lo empiezan a cuestionar al rector, ¿por qué metiste a este muchacho si él ni siquiera licenciatura tiene? El rector contesta, porque este muchacho tiene madera de rector y lo voy a apoyar con una licenciatura y yo sé que este muchacho va a estar aquí siendo una persona que va a estar marcando la historia. Hermanos, hay muchos engaños que el enemigo manda a nuestras vidas para dejarnos sentados, acomodados en lo poquito que nos tocó, cuando el Rey de Reyes nos quiere heredar grandes cosas. No dejes que el enemigo siga levantando fortalezas de forma de pensar, de generalizar. Esas también son fortalezas que nos traen muchos problemas. Todos los hombres son... ¡Ay, qué bien se la saben, hermanas! No se crean. Bueno, son frases bien conocidas, ¿verdad? Las generalizaciones. Tú nunca haces nada. Ya ni dicen, ¿verdad? A mí nunca me salen bien los hotcakes, los nunca, los siempre, que de alguna manera hacen que nos casemos con una idea y que nos acomodemos a ella y que nos sintamos que no podemos salir de ahí. Aguas con las generalizaciones, son fortalezas que el diablo levanta de mentira en contra de la verdad. Cuando la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Juicios, prejuicios. Los juicios también son barreras, son fortalezas. El estar todo el tiempo viendo en qué se equivocan los demás, en qué la riegan, en qué son imperfectos. Los juicios son una de las, yo podría decir, de las fortalezas mentales más lamentables del ser humano porque generan raíces de amargura. Generan un eterno inconformismo con todo, como si uno fuera el verdugo actuando pues como el que infunde todas esas fortalezas, ¿verdad? El que es sin misericordia. Cuando actuamos sin misericordia y juzgamos, cuando dice la palabra de Dios que el acta de los decretos ya fue clavada en la cruz, el acta que nos era contraria. ¿Qué otro tipo de fortalezas? Mira, podríamos seguir hablando de esto mucho tiempo, pero quisiera terminar nada más mencionando una, los hábitos. Tal vez esta sea una de las más sutiles, porque los hábitos se adquieren cuando se hace repetidamente algo durante un tiempo determinado. Y ya después de ese tiempo ya uno ni siquiera lo razona. Se termina haciendo en automático. Forma ya como parte de la vida, parte de las costumbres. Pero ¿cuántos hábitos
se han levantado como fortalezas en nuestra vida en contra del conocimiento de la verdad. Hábitos que nos arraigan, que nos hacen que creamos que no podemos vivir sin, pónganle lo que quieran, drogas, alcohol, dinero, muchas mujeres o muchos hombres, posesiones, fama, riqueza, lo que tú quieras. Las cosas que el enemigo busca, a las que se habitúe el hombre, pues obviamente no son buenas. Cuando la palabra entonces nos exhorta y nos dice que nos renovemos en nuestra manera de pensar, que no nos conformemos a este siglo, significa que no asumamos todas esas mentiras del diablo que de pronto pueden llegar a ser tan comunes. Que no las demos por hecho, que escuchemos la voz de Dios. Dice la palabra que el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. En una ocasión Pablo les decía a los filipenses, llorando, les decía, ¿cómo es posible que haya tantos que sean enemigos de la cruz de Cristo, que no se hayan dado cuenta de cómo estas personas ya no viven en este mundo, sino que ya son ciudadanos del reino? ¿Cómo es posible?, decía Pablo. Pues eso que decía Pablo hace 2000 años, de pronto sigue pasando en nuestros días. Ya no hablo de los impíos, de los que no conocen a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, las congregaciones pueden tener personas que pareciera ser que Cristo no murió y pagó para que nosotros heredáramos? La palabra de Dios dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Pablo se lo decía a los efesios. Ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y pareciera que somos, no sé, como los más lejanos a Dios, que no somos dignos de alcanzar su misericordia, cuando la vida de su Hijo le costó para que fuéramos herederos de todo. No acomodarnos a las mentiras del diablo. Transformar nuestro entendimiento implica escuchar la voz de Dios. Mira, dice la palabra en Juan 18:37, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Tú y yo estamos capacitados para escuchar la voz de Dios. Si Jesús decía en el libro de Juan 18:36, mi reino ya no es de este mundo, pues entonces tú y yo tenemos que decir lo mismo. A veces creemos que no podemos escuchar la voz de Dios porque está en el tercer cielo y son años luz de distancia. Si nuestro reino ya no es de este mundo, si somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, si nuestra ciudadanía está en el cielo, la voz de Dios es audible a nuestras vidas. Y lo mejor de todo es que no tenemos que dormir en Cristo para ir al cielo. En estos tiempos el reino de los cielos se ha acercado y el trono de su gracia es nuestro corazón. Su voz es audible de adentro hacia afuera. Y todo el tiempo nos está instruyendo, redarguyendo, exhortando, amonestando, amando y diciéndonos, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú. Él nunca se va a callar. Esto es una verdad que si la traemos siempre con nosotros cargando, hermanos, nunca nos vamos a quejar de sentirnos solos, nunca. La transformación, decíamos que es cambiar, viene de metamorfos o metamorfosis, como lo queramos poner. Bueno, ¿en dónde inicia entonces el proceso de transformación de nuestra mente? Para que esas fortalezas caigan. Mira, el primer punto es decidir derribar esas fortalezas.
De nada nos sirve reconocerlas y después hasta presumirlas. Ay, es que mis miedos. Ay, es que mis inseguridades. Ay, es que mis enfermedades. Ya hasta les ponemos el prefijo, ¿verdad? Y les damos un carácter las personalizamos como si ya fueran nuestras. El primer paso para derribar una fortaleza es reconocerla y decidir deshacernos de ella, decidir que sea derribada. Porque hay personas que se acomodan a las ganancias secundarias que esa fortaleza les trae. Ustedes dirán, ay, pero ¿cómo? Pues si es malo. Pues hay cosas malas que el enemigo, oigan, si se viste como ángel de luz, que no puede hacer que de algo malo haya una pequeña ventaja para engañar. Y a veces uno se acomoda y no quiere soltar esas ventajas secundarias. Y por eso es que la fortaleza ahí sigue, ¿verdad? Y puede seguir por años y ahí está uno quéjese y queje, pero agarrado de la fortaleza. Entonces el primer punto, vamos a 2 Corintios 10:4. ¿Cómo vamos a destruir entonces esas fortalezas? ¿Cómo las vamos a echar abajo? Pues mira, no lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo. Dice aquí la palabra que nuestras armas de la milicia no son carnales, sino espirituales en Cristo. ¿Para qué dice ahí? Para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Y mira, ahí viene algo buenísimo. Dice, derribando argumentos. Hace rato hablábamos de que las fortalezas son mentiras o argumentos del diablo para que la luz del evangelio no penetre, ¿verdad? Bueno, pues dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y ahí nos da el cómo. O sea, la palabra de Dios es tan completa que no nada más lo deja así en un concepto muy genérico, muy ambiguo. Nos dice el cómo. Dice ahí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Que si de pronto viene un pensamiento que está levantando ahí una fortaleza de lo que sea, no te pongas a las patadas con Sansón. No hay métodos psicológicos, psiquiátricos, de control mental que puedan contra eso. Pero sí hay uno que puede y se llama Jesucristo. Por eso dice, si llega un pensamiento de muerte a tu mente, mándaselo esclavo, por eso dice cautivo a Jesucristo. ¿Y sabes qué le va a decir Jesucristo? Salte de ahí. Ahora, ¿Jesucristo vive en nosotros? Entonces, tenemos voz, pero no la propia, sino la de Él en nosotros. En el nombre de Jesús, yo ordeno a este pensamiento que salga de aquí. Ordeno a esta creencia incapacitante. Ordeno a este juicio en contra de esta persona. Ordeno a esta inseguridad que me quiere paralizar. Ordeno a este hábito que me está arrastrando a vivir en miseria. Les ordeno que se vayan a la obediencia a Cristo. Cristo venció a la muerte. Dios resucitó a Cristo de los muertos. Que no pueda Jesucristo resucitar una mente que ha sido engañada y que ha estado en obscuridad y en muerte. No importa cuántos años hayan pasado. Si en este momento tú estás reconociendo un área muerta en tu conciencia, en tu ser, ya es hora de que la luz del evangelio penetre, alumbre. El segundo punto que me mostraba la palabra, el primero dijimos entonces es que vamos a derribar esas fortalezas, a decidir derribarlas. Y ya dijimos cómo. El segundo punto es, necesitamos conocer a Dios, hermanos. Todos decimos que lo conocemos, amén, amén. En el nombre de Jesús lo conocemos cada vez más. Pero muchas veces decimos que lo conocemos y no intimamos con Él. Leemos la palabra y de pronto pudiéramos, ay, pues, ¿qué significa esto? ¿Qué dice aquí? Yo no le entiendo. ¿Queremos conocer a Dios? El vehículo es conocer lo que escrito está. ¿Cómo poder conocer a Dios? Mira,
tenemos un aliado y se llama Espíritu Santo. Él nos va a revelar, nos va a explicar desmenuzado y hasta con ejemplos lo que esas verdades que están muy guardadas en el corazón de Dios como secretos para que el diablo no las conozca, el Espíritu Santo nos la va a revelar, nos las va a explicar. Miren, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Mientras la encuentran, en Efesios 4:17, Pablo les decía a los apóstoles, ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cómo es posible que conociéndome a mí, habitando conmigo, caminando conmigo, yendo a todos lados conmigo y no conozcan a Dios? Vamos a ver lo que dice en Efesios 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quieres conocer a Dios? Pide y se te dará. Pide revelación. Y seguimos en el 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hace como 2 años me quedé sin internet por una falla técnica que había y estuve como 2 meses batallando. A veces había, a veces no había, pero casi siempre no había. Y bueno, ya finalmente se arregló el problema. Yo no sabía que se podía ir a hacer una reclamación para que te bonifiquen el tiempo de que no tuviste servicio. Por no saber, pues yo me perdí esa ventaja. Hermanos, si no conocemos la herencia, nos vamos a estar perdiendo de ella. Conocer la herencia, y aquí lo dice en el 1:18, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si no conocemos a qué tenemos derecho, no lo vamos a poder reclamar. Y no que vayas y le reclames a Dios, sino que vayas y le reclames al adversario, que es el que viene a meter piedra de tropiezo para que no recibamos, porque nos odia. A este le vamos a decir, oye, tú no tocas esto, en el nombre de Jesús, fuera de aquí. Y vas y reclamas ese derecho, esa herencia. Dice en 2 Corintios 4:4, vamos allá. Fíjense cómo el enemigo pues se ha encargado de que no conozcamos esos derechos. Bueno, nosotros en el nombre de Jesús ya los estamos conociendo cada vez más, pero hay mucha gente que tiene su entendimiento totalmente cegado. Dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando una persona tiene de verdad en su corazón ese profundo anhelo de cambiar, de renovar su mente, de renovarse totalmente, de que esas fortalezas caigan, se escuchan cosas como las que en una ocasión el salmista recitaba. Vamos a este salmo, me gustó mucho, Salmo 119:1. Fíjense cómo quien está escribiendo esto, de todo corazón le busca. Y el que busca, pues encuentra, ¿verdad? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo sé que aquí este lugar está lleno de personas que de todo su corazón están buscando sus caminos, están deleitándose
con sus estatutos, diciéndole, escríbelos en la pantalla de mi mente y en mi corazón para que se produzca en mí una forma de dirigirme diferente. Aquí hay una persona esta tarde que ha tomado la mejor decisión de su vida. Una persona que no quiere seguir en la calle. Y yo le doy gloria a Dios porque la trajo a este lugar. Tiene 2 bebés y duerme en la calle, se tapa con lo que puede. Y aquí está hoy. Porque ahora ha descubierto que lo único que la puede sacar de esa condición de miseria es la palabra de Dios. El que es dueño del oro y de la plata, el que es dueño de todo. Has elegido lo mejor, Naomi. Dios está complacido contigo. Fíjate lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y ahí va el siguiente punto, hermanos, el tercer punto. Dice ahí, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, ¿de quién sea? Para que sea de Dios y no de nosotros. Que ninguno se jacte de decir, tanto trabajo que me ha costado, pero finalmente estoy cambiando. Estoy siendo una mejor persona. Ay, me ha costado tanto trabajo, pero estoy logrando cambiar al hermano. Ni que fuéramos Jesucristo, el único capaz de producir cambios. Bueno, sí somos Jesucristo, pero me refiero a que el único que puede producir el querer como el hacer es el Espíritu Santo. Y cuando el hombre se jacta de que lo hace en sus fuerzas, en sus conocimientos humanos o en su sabiduría mundana, tremendo error, tremendo error. Siempre la gloria es para Dios. Cuando otros cambien, gloria a Dios. Cuando tú cambies, gloria a Dios. Él es el que lo produce. En el versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Él va delante de ti como poderoso gigante diciendo, la bandera de la victoria ya se ha levantado a tu favor. El cuarto punto que yo buscaba aquí, bueno, no, estos puntos, miren, no me hagan caso que así, punto número 1, punto número 2. Lo que pasa es que así como que me cuesta menos trabajo estudiar cuando lo pongo en puntos, pero puede ser primero el 3, luego el 2. Otro punto que yo encontré importante para lograr ese proceso de transformación tiene que ver con renunciar al viejo hombre, renunciar a la vieja manera de pensar, porque también eso genera hábito. Mira, vamos a la palabra, 2 Corintios 4:1. Bueno, ahí la teníamos cerquita. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué es lo oculto y vergonzoso? ¿Por qué se ocultó Adán? ¿Por qué se ocultó Eva? ¿Por qué sintieron vergüenza? Porque se habían separado de Dios. Renunciar a lo oculto y vergonzoso es renunciar a todas las cosas que nos separen de la presencia de Dios en nuestra vida. Cualquier cosa que pueda ponernos en riesgo, huye de eso, renuncia a eso. Es tierra, es polvo, es vieja naturaleza, hermano. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, habla de cómo tantas cosas a las que a veces el hombre se aferra y no quiere renunciar a ellas porque las considera ganancia, pues en realidad son pasajeras, tienen fecha de caducidad. Lo único eterno es Él. Miren, vamos a esa cita,
Primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En una ocasión, bueno, es un cuento, este sí no es de la vida real. Cuentan que llega un discípulo con su maestro y le dice, maestro, vengo a que me enseñes alguna cosa muy sabia que me sirva para ser un hombre muy próspero y muy exitoso. Y entonces él dice que maestro, ¿verdad? De todo este tipo de fábulas vamos a obtener algo, Yo sé que no está escrita en la Biblia, pero tiene una reflexión que me interesa que hagamos aquí. El maestro le dice, muy bien, mira, vamos a ir a un lugar, acompáñame. Y llegan a una choza en donde hay un anciano. Bueno, no tan anciano, era un hombre que más bien se veía como enfermo, como atribulado, hambriento, pobre. Por ahí corrían sus niños, todos chamagosos, sin zapatos, muy triste el panorama. Y entonces el maestro le pregunta a ese hombre, ¿de qué viven? Veo que su choza está separada de toda la comunidad. ¿De qué se alimentan? ¿Cómo le hacen para salir adelante? Y ese hombre le dice al disque maestro, le dice, pues mire, tenemos una vaca. Y todos los días ordeñamos a la vaca y pues tomamos leche y lo que sobra lo mando con mis hijos al pueblo a vender. Y pues con eso, mal que bien, pues ahí la vamos pasando. Pero pues gracias a la vaca, ¿verdad? Ahí vamos saliendo. Hasta ahí se quedó la plática. Resulta que el maestro y el discípulo se van caminando y el maestro le dice al discípulo, mira, en la noche vas a ir y vas a desamarrar la vaca de donde está amarrada. Ay, maestro, ¿y si se cae al barranco que está ahí a 2 metros? Tú haz lo que te digo. Bueno, el muchacho obedeció, ¿verdad? Fue y la desamarró. Y ese muchacho al día siguiente iba a hacer un viaje de varios años al extranjero, pero se fue con el cargo de conciencia que había dejado libre a lo único que tenían en esa familia, ¿verdad? A la vaquita, pensando, se habrá caído la vaca al barranco. Chini, si se murió y entonces ¿de qué van a comer? Total, pasaron 4 años y regresó, los remordimientos no lo dejaban en paz y regresó a buscar a ese hombre pues para ayudarlo. Pues ¿cuál, verdad? Ya no había choza, ya era como una pequeña comunidad con muchos niños jugando y casas bonitas. Y el muchacho dice, en la torre, se me hace que se murieron de hambre todos. Y llega y toca en la casa que estaba construida donde estaba aquella choza. Y le abre un hombre así chapeteado, bien vestido, y le pregunta, oiga, ¿no sabe usted de una choza que estaba aquí hace como 3, 4 años? De una familia que vivían aquí y que pues tenían una vaca. Sí, le dice, somos nosotros. ¿Cómo que son ustedes? Pero ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con la vaca? La vaca mensa, dices, no se desbarrancó un día, se desamarró y se desbarrancó. Pero bueno, pues cuando se cayó al barranco, yo le dije a mi esposa y a mis hijos, nos tenemos que poner las pilas, vámonos al pueblo y vámonos a buscar chamba. Y pues allá en el pueblo nos encontramos una congregación cristiana, nos empezaron a hablar de la palabra de Dios, empezamos a prosperar en todo, empezamos a ahorrar, a no gastarnos lo que empezaba a llegar, lo empezamos a invertir, empezamos a sembrar para el reino. Bueno, pues ya saben, ¿no? Y mire, pues aquí estamos, ahora nosotros somos los dueños de todo este lugar. Dice el muchacho, ahora entiendo. Y ahora yo te pregunto, ¿habrá alguna vaca por ahí que tengamos que desamarrar y hacerle así? Órale, vaca. No le pongan nombre de persona, por favor, No vean ahí a nadie. Pero mira, lo que vamos es que hay apegos que de pronto el hombre tiene con cosas terrenales. La transformación de nuestro entendimiento también implica que no nos acomodemos tanto a lo terrenal que no lo queramos soltar, y peor aún, que lo cambiemos por lo mejor, como el que cambió el oro por el bronce. Hermanos, este punto de renunciar al viejo hombre implica que de verdad
muchas veces las cosas pasajeras que pueden brillar como el oro, las empecemos a considerar como basura. O como esa vaca que creemos que es todo lo que tenemos y que gracias a ella estamos vivos y en realidad nos está impidiendo que la luz del Evangelio penetre y que tengamos lo mejor. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La palabra salvación ya sabemos lo que significa, ¿verdad? No solamente habla de que no nos vayamos al infierno y nos achicharremos. Habla de sacarnos de estrechez. Habla de sacarnos de aquello que decimos, pues más vale malo por conocido tú, que bueno por conocer. No, mi hermano, la palabra nos quiere llevar a extender los sitios de nuestra tienda. Y entonces dice, enseñándonos que renunciando, fíjate que hay una palabra bien fuerte, hay que renunciar, dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Muchos por no renunciar a esas cosas no pueden vivir sobria, justa y piadosamente. Y luego dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Dios tiene un celo santo. Nosotros también. Debemos de tener un celo santo. No porque por las obras nos salvemos, sino porque nos conviene. Dice en Efesios 4:17, y aquí viene una exhortación ya casi para terminar con este tema. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa vanidad? Lo que no llena, lo que está hueco, lo que está vacío. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Hermano, yo creo que a veces no podemos comprender cómo hay impíos que parecieran tener un corazón más blandito que muchos a los cuales el corazón de piedra ya se nos transformó en corazón de carne. Necesitamos hacer honor al que en nosotros vive. Necesitamos testificar con nuestras vidas de la gloria de Cristo para que no solamente nosotros podamos ser transformados, renovados, sino que otros también. ¿Cómo sí andar? Entonces, esta cita nos dice cómo no andar. Vamos ahí a Efesios en el 22, en el versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y yo te voy a pedir aquí que con toda humildad, recibiendo la reprensión, la exhortación que viene de la palabra del Padre, no pienses ahorita en nadie, sino que voltees a ver en el espejo y examines si realmente estamos, y me incluyo, si estamos realmente andando y viviendo en esta fe que profesamos. ¿Listos? Ahí va. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovémonos en el espíritu de nuestras mentes. Y vistámonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quitémonos de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Renovarnos, transformarnos en nuestra mente, no acomodarnos a todas esas cosas que de pronto nos jalan a corrientes que no son de agua viva. Ese es el tema de hoy. Yo quiero terminar con 2 citas. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. La vamos a poner en la versión Dios habla hoy. Mientras la buscan, les leo otra que está en Proverbios 27, 8. Dice: como ave que vaga lejos de su nido, es el que anda lejos del lugar donde nació. Tú has nacido a una palabra viva. Probablemente fue en este lugar, probablemente fue en otro, pero si naciste a la misma palabra viva, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el lugar se llama la iglesia de Jesucristo y es universal, ¿de acuerdo? Esta cita nos dice que como ave que vaga lejos de su nido, es el que anda lejos del lugar donde nació. Hermano, no dejes de congregarte, no dejes de intimar con esta palabra que hizo que nacieras a una nueva realidad, que ha venido a alumbrar el entendimiento y a transformarlo y a renovarlo. En Primera de Samuel 2:8, en la versión Dios habla hoy, dice: Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. No sé de qué basurero haya sido sacado. Yo sí fui sacada de uno. Y la palabra nos está diciendo que de ese lugar del que nos sacó es para llevarnos a lugares de honor. Pero no separemos nuestro corazón del suyo. Fuera de él no hay nada. Habitando debajo de la sombra de sus alas, hay plenitud de gozo, hay delicia, hay consuelo, hay abrazo, hay consejo, hay provisión, hay todo. Y solamente te quiero pedir, cierra tus ojos. Y si aún tú dices ahorita, pues sí, me sacó del basurero, pero todavía no veo ese lugar de honor, cierra tus ojos. Y deja que el Espíritu Santo te muestre a dónde te quiere llevar. Deja que el Espíritu Santo te muestre esa transformación, esa metamorfosis gloriosa que ella empezó contigo como buen alfarero que está moldeando el barro. Solo el que puede ver lo invisible puede hacer lo imposible. Dice la palabra en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aférrate a esa visión, aférrate, no te acomodes a la mediocridad, a la pobreza, a la enfermedad. No te acomodes a lo que no te hace feliz, a lo que no te trae el gozo del Espíritu en tu vida. Deja que Él venga y renueve